perderte. Tu amor me hizo perderme en su inmensidad, mucho más allá. Me llevas mucho más allá y me atrapó con fuerza tu inmenso amor. Tu gracia siempre fue mayor, Jesús, mi libertad. Me llevas más allá de lo que puedo imaginar, tan alto como tú estás, y allí podré mirar y encontrar la paz. Tu sangre me ha lavado, contigo me has sentado, siempre diste más, mucho más allá. Me lleva mucho más allá y me atrapó con fuerza tu inmenso amor. Tu gracia siempre fue mayor, Jesús, mi libertad. Me llevas más allá de lo que puedo imaginar, tan alto como tú estás, y allí podré mirar y encontrar la paz. Y me atrapó con fuerza tu inmenso amor. Tu gracia siempre fue mayor, Jesús, mi libertad. Me llevas más allá de lo que puedo imaginar, tan alto como tú estás, y allí podré mirar y encontrar la paz. Jesús, mi libertad, en ti encontré la paz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz.
ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y
su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Adoramos. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. No sé lo que viste en mí Para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor,
de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Hermanos, buenos días. Es para mí un honor estar en esta mañana aquí desde mi casa, predicando la palabra de Dios, trayendo esas verdades que nos llevan a nosotros, sus hijos, a poder caminar en victoria. Porque por estos días hemos estado viviendo muchas circunstancias, el tema del coronavirus, el tema de la escasez, tal vez la falta de trabajo, muchas circunstancias que realmente están poniendo a prueba nuestra fe. ¿De qué estamos hechos nosotros, los hijos de Dios? Si estamos hechos de temor o estamos hechos de fe. Y es tremendo porque no pensábamos que en estos tiempos nos iba a llegar un montón de situaciones que pondrían realmente a prueba nuestra fe, que nos harían mover, que nos harían tambalear tal vez un poco. Pero es bueno poder saber que Dios sigue siendo bueno y que Dios está con nosotros. Por eso en esta mañana yo te invito a que oremos. Gracias te damos, Dios, en esta mañana. Te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias por tu amor, Dios, porque tú eres bueno, Dios. Permite que en esta mañana podamos recibir de tu palabra, Dios, Señor. Que nada, Padre amado, Señor, pueda quitarnos, Dios, la paz y nada pueda robarnos esa palabra que tú deseas en esta mañana, Dios, Señor. En el nombre de Jesús, declaro que somos buena tierra, Padre amado, y que tu palabra, Dios, da un fruto abundante como tú deseas, Dios. Te damos gracias. Oro por cada una de las personas que nos están viendo, Dios, para que esta palabra pueda ser rema en sus vidas, Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en esta mañana voy a enseñar bajo el título Entre las llamas. Porque estos tiempos hemos visto cómo vienen circunstancias a nuestras vidas, vienen tormentas, han venido situaciones, enfermedad, circunstancias, escasez, y nos han hecho realmente recapacitar y ver lo que la palabra establece para estos tiempos, cómo la palabra y cómo Dios nos guía a que afrontemos todas estas circunstancias, y debemos realmente concentrarnos en lo que la palabra de Dios dice. Y nosotros, los hijos de Dios, no debemos hacer frente a las circunstancias en una posición de derrota, sino nosotros, los hijos de Dios, debemos hacer frente a las circunstancias en una posición de victoria. Esa victoria que ya Jesucristo determinó para los que en Él creen, esa victoria que tú no tienes que hacer nada para conseguirla, porque ya el Señor te la entregó. Cuando eso se vuelve una realidad en nuestra vida, entonces vivimos en victoria en todo lo que hacemos. Nuestra familia vive en victoria, en esa victoria que el Señor determinó para ti, para tu familia, para los que te rodean. Porque a veces cuando recordamos de dónde me ha sacado el Señor, o cómo el Señor antes también me ayudó en circunstancias anteriores, pensamos y decimos: Señor, tú también me sacarás de esta. Pero entonces, ¿por qué nos llenamos de temor? ¿Qué es lo que pasa allí? Porque si sabemos que el Señor me sacó de donde estaba yo antes, me ha librado de cosas peores, inclusive, ¿por qué dudamos cuando pasan nuevas cosas o circunstancias como las que estamos viviendo hoy? Entonces nos damos cuenta que el motivo está muy relacionado con la circunstancia, con lo que estamos viviendo, porque claramente lo que estamos viviendo hace parte de nuestra actualidad, hace parte del presente, de lo que estamos viviendo hoy en día. Y por eso tal vez es el temor, porque vemos la circunstancia, vemos lo que nos está pasando, que tal vez puede ser muy grave, y vemos o pensamos que tal vez esto
podrá salírsele de las manos a Dios, pero realmente no, Él tiene el control y se trata de que nosotros confiemos que así como Él me sacó antes de circunstancias inclusive peores, también me sacará de lo que estoy viviendo hoy. Cuando el dictamen médico sea malo o cuando las circunstancias sean malas, tú tienes que tener la certeza de que Dios te va a sacar de esa circunstancia. Dios te dice en su palabra que nunca te va a dejar, que nunca te va a desamparar. Y por eso vamos allá a Deuteronomio 31:8. Deuteronomio 31:8 y la palabra dice: y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Hoy Dios te quiere traer una palabra de aliento, una palabra de fe, una palabra para que seas tú fortalecido, para que confíes en que Él está contigo, en que no importa lo que te esté pasando, el Señor va contigo. Él está contigo. Y el Señor te dice: no temas ni te intimides, porque el problema es que cuando nosotros tenemos temor, entonces le abrimos la puerta al enemigo para que él pueda obrar conforme a sus planes malignos. Pero nosotros debemos no tener temor, sino confianza en el Señor, y de esta forma resistimos al enemigo y él tendrá que huir. Es importante que nosotros en medio de las circunstancias, cuando nos encontremos entre las llamas, podamos mantenernos firmes sin fluctuar, mantenernos allí creyendo y confiando en que el Señor tiene el control de lo que está pasando, en que Él no nos va a desamparar y no nos va a abandonar. Él no nos ha dejado y Él no nos dejará. Cuando se trata de pasar por circunstancias, siempre recuerdo cuando tuve que vivir una circunstancia con mi esposa, cuando ella estaba embarazada y un día tuvo un dolor fuerte y fuimos al médico, fuimos a la clínica. Y el ginecólogo, con una frialdad sepulcral, nos dijo: ustedes ya no estén más ilusionados porque su esposa abortó. Y nosotros en ese momento tal vez sentimos mucha desilusión por lo que el médico había dicho. Sentimos mucha tristeza. Yo me puse a llorar, lloramos y tremendo. Y le decíamos: Señor, ¿pero por qué? Pero luego nos secamos las lágrimas y superamos eso que estaba pasando y recordamos que lo que el médico había dicho tal vez parecía real, pero no era la verdad. Lo que el médico había dicho podía ser algo que parecía que fuera real, pero realmente no era la verdad. Y posteriormente de allí salimos y seguimos nuestra vida y después nos tomamos otro examen y salió a flote la verdad. ¿Y cuál es la verdad? De que nuestra hija no moriría, sino que nuestra hija viviría para contar la gloria del Señor, para ser testigo de lo que el Señor haría en su vida. Y de allí entendimos que nuestra hija tenía un propósito grande en el Señor, un propósito que nada ni nadie lo podía detener, un propósito que lo que el médico dijo no impediría, porque era un propósito que el Señor había establecido para nuestra hija. Y el Señor, por medio de una palabra que le dio a mi esposa, en donde le dijo que ella no abortaría, mi esposa pudo levantarse en ánimo y en fe porque recibió esa promesa del Señor. Y entendimos que nada se podía atravesar entre el propósito que tenía Dios y la vida de nuestra hija. Y ahora podemos gozar con nuestra hermosa hija Sara. Ella fue la que el médico dijo que había muerto, pero ella no murió, sino que vivió porque ella tenía o tiene un plan y un propósito delante del Señor. Gloria al Señor. Nuestra hija tenía un propósito y por eso vivió, independientemente de que la realidad tal vez nos dijera algo. Y la realidad que nos estaba diciendo que mi esposa sintió un dolor y que fuimos y que el reporte o la ecografía que le tomaron decía que había abortado. Esa era algo real, algo que estaba pasando, pero no era la verdad. La verdad era las promesas que el Señor había establecido para nosotros y para con la vida de nuestra hija amada. Gloria al Señor. Y por eso en esta mañana
vamos a estar estudiando y a ver un versículo que es en el cual voy a basar la enseñanza. Y ese versículo está en Isaías 42:2. Porque estamos pasando por unas circunstancias y ese versículo Dios me lo traía 2 días atrás. Me habló con este versículo y por eso en esta mañana quiero compartirles esa palabra del Señor. Isaías 42:2. Dice la palabra de Dios: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Dios en esta mañana nos trae una poderosa palabra en la cual nos dice: puede ser que tú estés entre las llamas. Eso es algo real, porque Él nos prometió no que no tendríamos problemas, sino que Él estaría con nosotros. Y Dios nos dice, tal vez Él sabe, Él no desconoce lo que tú estás pasando. Tal vez Él sabe que tú estás pasando por entre las llamas, que tú estás pasando por las circunstancias, por los problemas, por lugares profundos. Pero el Señor en esta mañana te dice que no te vas a ahogar, que no te vas a quemar, que las llamas no te consumirán, que los problemas no podrán contigo, que esa enfermedad no te quitará la vida, que ese problema o que esa escasez no podrá quitar o acabar con el propósito que el Señor tiene para tu vida. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno y en esta mañana Dios nos trae una palabra que nos quiere confortar, que nos quiere restaurar, que nos quiere animar, que nos quiere levantar. Él no quiere que estemos más decaídos, Él no quiere que dudemos, Él no quiere que tengamos temor, Él no quiere que el enemigo pueda llevar a cabo sus planes, sino que Él desea que sus propósitos sean cumplidos en tu vida y en mi vida, dice el Señor. Gloria a Dios. Dios nos enseña en esta mañana, te dice que cuando pases por circunstancias, Él estará contigo. Cuando el médico te dé un mal reporte, ese reporte no te destruirá. Que cuando sientas que ya no hay nada que hacer, no serás vencido, porque las llamas no te consumirán, porque los problemas no te van a dañar, dice el Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. En esta mañana el Señor nos lleva a creer que Él tiene el control de tu vida y de la mía. Aunque las llamas sean demasiado grandes, recuerda que aquel que está contigo en las llamas no te dejará, sino que te sacará en victoria. Deja de pensar tanto en las llamas, deja de pensar tanto en las circunstancias y piensa más en el que está contigo dentro de las llamas, y no solamente que está contigo dentro de las llamas, sino que te va a sacar de las llamas, te va a sacar de las circunstancias en victoria. Gloria al Señor, gloria a Dios. A veces nos preguntamos, Señor, ¿pero por qué pasan estas cosas? Pero debemos recordar que tenemos un enemigo y a un mundo caído que no van a perder la oportunidad para destruirse. Porque recuerda que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero el Señor Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Por eso no debemos poner nuestra mirada y nuestra confianza o poner nuestra expectativa en las circunstancias. ¿Qué irá a pasar mañana? ¿Qué va a pasar con lo que me está pasando o con lo que estoy viviendo? No tienes que concentrarte en eso, sino que tu mirada y tu convicción debe estar puesta no en lo que estás viviendo, sino en lo que dice la palabra que pasará. En lo que dice la palabra que será tu vida, o lo que la palabra establece que tú tendrás o que tú podrás disfrutar en este mundo. Inclusive en medio de lo que está pasando, en medio de la pandemia, en medio de la crisis que el mundo pueda estar viviendo, tú eres un bendecido y el Señor dispuso de promesas para que estuvieran contigo, para que esas promesas fueran reflejadas en tu vida y tú no te sintieras solo, sino supieras que Él iba a estar contigo hasta el final del mundo. Gloria a Dios. A veces pensamos que lo que está pasando es o puede más que la palabra del Señor, pero debemos tener la convicción que lo que la palabra de Dios dice
Eso es lo que va a acontecer. Gloria a Dios. No debemos poner nuestra mirada en los problemas, sino en la persona que está contigo en los problemas y la que te va a sacar de esos problemas. Al enemigo no le importa que tú vayas a la iglesia cada 8 días o que tú sirvas en el Señor, porque el enemigo es tu enemigo. Satanás es tu enemigo y él te quiere destruir claramente. Ser cristiano no es la ausencia de las llamas. Ser cristiano no es la ausencia de problemas, sino que ser cristiano es confiar en el que me sacará de las llamas. Es confiar en la persona que lo entregó todo por ti y por mí, para que nosotros pudiéramos gozar de la victoria que Él determinó en la cruz. Gloria al Señor. Tal vez cuando estamos entre las llamas vamos a sentir algún tipo de dolor, pero cuando salimos del fuego vamos a disfrutar del alivio que trae el salir de esa circunstancia con vida y en victoria. Tal vez lo que estás viviendo es muy difícil, yo sé, es muy difícil, es muy complicado, pero cuando tú sales, cuando tú confías en el Señor durante la circunstancia, cuando salgas de la circunstancia, vas a sentir esa victoria, esa paz que va a llenar y ese regocijo que va a venir a tu vida, porque tú pasaste, porque tú confiaste en el Señor y lo hiciste con una convicción tal que pudiste pasar, atravesarla y pasar en victoria y llegar al otro lado en victoria. Gloria al Señor. Dios te ha dicho que a pesar de que vengan circunstancias, Dios te sacará en victoria y las llamas no te consumirán. Debemos entender que no es Dios el que nos envía las circunstancias, sino que es consecuencia de que tenemos un enemigo y de que tenemos a un mundo caído que se quiso independizar del Señor, que no quiere saber de Dios y por eso tiene algunas consecuencias, algunos resultados, y nosotros estamos viviendo en este mundo para poder llevar las buenas nuevas. Pero al vivir en este mundo, debemos vivir todo esto, pero que eso que inclusive tal vez nos traiga algún tipo de aflicción, nos va a ayudar para bien. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria a Dios. Nada de lo que esté pasando te va a destruir, por el contrario, te va a fortalecer. Cuando tú en medio de las circunstancias te aferras a la palabra de Dios, te aferras a sus promesas, confías en el Señor, vas a lograr superar esa circunstancia, y no solamente lo vas a lograr superar, sino que vas a salir fortalecido en el Señor. Todo lo que después llegue a pasar en tu vida no te va a poder agobiar, porque tú vas a estar fortalecido, porque viviste por circunstancias, porque estuviste entre las llamas, pero confiaste en el que estaba contigo y Él te sacó, y por eso saliste fortalecido en fe de lo que tuviste que vivir. Gloria a Dios. Dios es bueno y nada de lo que está pasando te va a destruir. Por el contrario, te va a fortalecer en el Señor. Cada circunstancia que pasamos en nuestra vida se convierte posteriormente en algo positivo. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es maravilloso. Cuando salimos en victoria de las circunstancias, salimos más fortalecidos. Cuando Satanás intente quitarte la paz por medio de malas noticias, recuerda que Dios puede cambiar el resultado de eso malo que te está pasando y traer en medio de eso una gran bendición, un gran resultado a tu favor. Eso lo vemos en la historia que vemos de los amigos de Daniel, cuando fueron allí llevados al fuego, cuando los metieron dentro del fuego, y a ellos no les pasó absolutamente nada. El mundo quería que ellos se dieran al mundo, que alabaran al rey, pero ellos se mantuvieron firmes, creyendo en Dios, creyendo en el Dios verdadero. Y Él fue el que estuvo dentro de las llamas con ellos
y los sacó ilesos. Inclusive mandaron poner más fuego y se quemaron finalmente los que fueron a poner más fuego, pero a ellos no les pasó nada. Inclusive en la historia de Daniel, cuando fue llevado al foso de los leones, porque también querían que él alabara al rey, y él se mantuvo allí cuando él recibió la noticia de que lo iban a apresar, de que tenía que adorar al rey, y él sabía que no lo iba a hacer, y él fue, ¿y qué hizo? Lo que lo salvó a él fue su actitud, porque su actitud demostraba confianza en Dios. Él fue y se arrodilló y siguió orando, porque él sabía que ese Dios en el que confiaba lo iba a librar de cualquier circunstancia que el mundo pusiera en su vida. Y por eso él fue llevado a ese foso de los leones. Y tal vez tú dirás, pero eso no es candela, pero eso no es fuego. Vaya usted, metas en un foso con unos leones a ver si no ve fuego, a ver si no ve candela. Y él salió también absolutamente ileso de semejante circunstancia, porque su actitud era de confianza entre las circunstancias. No sé si tú pienses poder haber hecho lo mismo que hizo Daniel, que te digan, bueno, confiesas al Señor y te meten en los leones, o no lo haces y te salvas, pero niegas al Señor. Pero tremendo, porque él se mantuvo allí firme con la convicción de que ese Dios al que él adoraba lo iba a sacar victorioso. Y por eso en Daniel 6:20 vemos cuando fueron ya a abrir la fosa, y dice la palabra: cuando llegó allí, gritó con angustia: Daniel, siervo de Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y Daniel contestó: ¡que viva el rey! Mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios, y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacara a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño, porque había confiado en su Dios. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, tú has sido declarado inocente delante de Dios. Y no se trata de lo que tú hiciste, se trata de lo que Jesús hizo. Y por eso nuestra confianza está puesta en Él. Y Él mismo, el Señor Jesús, es el que se va a encargar de sacarnos en victoria. Cuando nosotros ponemos la confianza en Dios, como lo hizo Daniel, el mismo Señor es el que nos va a sacar de esa circunstancia, de entre las llamas, sin un solo rasguño. Hoy tú y yo debemos creer con convicción de que hemos sido declarados inocentes ante Dios. Y no se trata de tus capacidades, se trata del favor de Dios en tu vida. Lo que Cristo hizo en la cruz. Eso es lo que nos permite saber que así estemos entre las llamas, que así estemos en circunstancias, vamos a salir ilesos. No importa si los médicos ya dieron su dictamen, tú debes confiar en Dios. Cuando tú confías como lo hizo Daniel, Él te va a sacar ileso y en victoria, dice el Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. En esas circunstancias es cuando nuestra fe es moldeada con el propósito de que salga una mejor versión de ti conforme a la imagen de Dios. No importa cuál sea el problema que estés atravesando en esta mañana. Debes quitar la mirada del problema, debes quitar la mirada de las llamas y poner la mirada en la persona que te sacará de las llamas. Poner la mirada en Jesús. Jesús está en medio de entre las llamas para rescatarte y sacarte en victoria. Deja de hablar tanto del problema y habla más de Jesús. No tengas miedo, porque Jesús está contigo. Gloria al Señor. Inclusive en la misma palabra del Señor, el Señor Jesús nos confirma
la palabra que veíamos en Isaías anteriormente, cuando dice que cuando pases por aguas profundas, Él estará con nosotros, cuando pases por ríos de dificultad, no nos ahogaremos. El mismo Señor Jesús nos confirma en su palabra esa promesa. Cuando ustedes recuerdan la historia de cuando Jesús camina sobre el agua, resulta que un día Jesús envió a sus discípulos a que pasaran al otro lado en la barca mientras Él despedía a las personas y después Él se fue a orar a solas. Pero mientras tanto los discípulos pasaban en la barca y pensaron que Jesús no estaba con ellos. Y se atormentaron, o tuvieron miedo porque vino una tormenta, una gran tormenta. Pero Jesús también a ellos les confirmó esa palabra, que Él estaría con ellos independientemente de la circunstancia en la que tuvieran, o la circunstancia en la que estuvieran. Y por eso vamos a la palabra de Dios, a Mateo 14, 24 al 25, dice la palabra de Dios. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Versículo 27. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo. Yo estoy aquí. Los discípulos lo adoraron. De verdad, eres el Hijo de Dios, exclamaron. Dios hoy te dice, no importa por lo profundo que estés pasando, no importa la circunstancia que estás viviendo, Dios está contigo, Jesús está a tu lado. Él te dice, no tengan miedo, tengan ánimo en esta mañana, porque Él está contigo, Él está con nosotros. Debemos adorarle, porque Dios tiene el control de lo que tú estás viviendo. Él no quiere que tú estés más angustiado. Él no quiere que tengas miedo. Él no quiere que haya temor en tu vida, sino que haya confianza en Él. Y cuando hay esa confianza, vamos a recibir la victoria que Él ya determinó. Dios hoy nos dice que no tengamos miedo, que no importa lo grande que pueda ser el problema, podremos salir con Él en victoria cuando tomamos su mano y confiamos en Él. Él va a calmar la tormenta. Se trata de creer. No debemos ser hijos de poca fe, sino que confesamos la palabra de corazón y Él obrará con poder en tu vida. Porque allí más adelante en esta misma historia vemos cómo ellos empezaron a dudar y inclusive otra vez empezaron a sentir que ellos se iban a ahogar y que iban a tener ese problema iba a poder en contra de ellos. Pero lo que realmente llevó a eso fue el temor que había en sus vidas, porque no pusieron la mirada o quitaron la mirada más bien de Jesús y la pusieron en las circunstancias. Pero tú y yo tenemos que no poner la mirada en lo que está pasando, en la profundidad o en las llamas que se levantan, sino poner la mirada en Jesús. Tal vez tu matrimonio se está desbaratando. Confía en que el Señor lo va a restaurar. Tal vez tu sanidad está siendo afectada y ya hay un mal reporte del médico. Confía en que el Señor te va a sanar. Tal vez has estado en circunstancias de escasez que no sabes qué hacer, de desempleo. Confía en que el Señor te abrirá las puertas. No sé cuál sea el problema que tú estás pasando. El Señor sí lo sabe y Él tiene la solución. Confía en que el Señor lo va a poder hacer. Pero no se trata de esa clase de confianza que no hace nada, sino la clase de confianza que hace la voluntad de Dios y obtiene la victoria. Tal vez estás sintiendo que te quemas, pero el Señor te librará de las llamas y podrás salir en victoria. Mis amados, el Señor es bueno y va a seguir siendo bueno. Estamos pasando por circunstancias tremendas. Hemos tenido familiares
que han estado enfermos, en estado crítico, y el Señor en esta mañana nos trae una palabra que nos llena de aliento. El Señor, así como nosotros podemos sentir aflicción, dolor por estar viviendo lo que estamos viviendo, el Señor también está preocupado. El Señor también desea que nosotros podamos tener esa paz y ese gozo en medio de las circunstancias. Dios te quiere ver fortalecido. Dios te quiere ver a ti en victoria. Dios es nuestro Padre. Dios fue el que creó todos esos sentimientos que tal vez tú sientes por ese familiar que tal vez está en delicado estado de salud. El Señor también desea que Él se recupere. El Señor también desea que tú puedas descansar. El Señor no quiere que tú sigas triste. El Señor no quiere que tú decaigas. El Señor no quiere que te pase nada malo. El Señor te ama. Tú eres su hijo amado. Y por eso en esta mañana Dios nos trae una palabra en la cual nos llena de fortaleza y nos invita a que podamos mantenernos creyendo en su palabra. Solamente tenemos que hacer eso, creer en su palabra, hacer lo que su palabra dice, confiar en Él, y Él nos sacará en victoria de lo que estamos viviendo, dice el Señor. Gloria a Dios, mis amados, confíen en que el Señor tiene el control de lo que estás viviendo. Él ya te dio la victoria. Solo tienes que tomarla y vivir conforme a esa victoria que Él ya te dio. Les bendecimos, les amamos. Es un hermoso día. Llénense, reúnanse entre familia, oren. No se preocupen, no pongan la mirada en las circunstancias. Pongan la mirada en la persona que los va a sacar de las circunstancias. Recuerden, mis amados, nuestros servicios los días miércoles 6:45 y los días domingos a las 10 de la mañana. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias por esa palabra, Dios, Señor, que nos llena de fortaleza, Dios, Señor, que nos anima a seguir, Dios, allí en fe, creyendo en que tú tienes el control y que tú, Padre amado, que estás con nosotros en las llamas, entre las llamas, tú nos sacarás ilesos y en victoria. Gracias, Dios. Te damos gracias, Señor. Bendigo la vida de cada una de las personas que nos está viendo en esta mañana, Dios. Te doy gracias por ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis amados. Les bendecimos y les amamos. Bendiciones.